Hola amigos, bienvenidos a Encarcelados. Mi nombre es Mariano y en este canal, 3 veces por semana, te contaré las más impactantes historias que han llevado a muchos tras las rejas. Quédate conmigo para escucharlas, pero antes, te pido que te suscribas a este canal y le des un me gusta a este video para que sigas escuchándome. Sin decir más, comencemos. Joe Ligon, el delincuente juvenil más viejo de Estados Unidos. Joseph Ligon, mejor conocido como Joe, nació en Estados Unidos el 3 de mayo de 1937. Pasó los primeros años de su vida en una granja en su estado natal, Alabama, donde trabajaba con su hermana y hermano menores en la recolección de algodón y también ayudaba a sus abuelos maternos con el cuidado del ganado. Los padres de Joe, como miles de ciudadanos estadounidenses, se vieron afectados social y económicamente por una serie de leyes que se introdujeron por primera vez en el sur del país durante 1876 y que se extendieron hasta 1965. Estas normas, a las cuales se les dio el nombre de leyes Jim Crow, legalizaban, promovían e incentivaban la segregación y discriminación racial en el país. Según reportes, esta legislación generó niveles de pobreza, desempleo y racismo extremadamente altos, limitando significativamente las posibilidades de sueldos dignos, estudios completos y condiciones de vida aceptables a afroamericanos e inmigrantes. Fue por esa marginación y desigualdad que el padre y la madre de Joe se vieron obligados a trabajar horas extra en sus labores como mecánico y enfermera, respectivamente, para mantenerse ellos y a sus 3 hijos. Joe tuvo una juventud un tanto solitaria, hecho que nunca pareció molestarle, ya que se consideraba un individuo que no necesitaba la presencia y compañía de otros para ser feliz. Se sentía más cómodo manteniendo relación con pocos amigos que integrándose en grupos grandes de personas. A los 13 años, se mudó con su familia a un vecindario de la clase obrera en la ciudad de Filadelfia, donde comenzó a asistir al colegio. Sin embargo, abandonó sus estudios antes de cumplir los 15 años. Durante su corta vida escolar, no tuvo muchos compañeros de clase a los que consideró amigos. Tampoco mostró ningún tipo de afición a los deportes o actividades físicas, y se le hacía muy complicado aprender a leer y escribir. En una entrevista con la radio Servicio Mundial de la BBC, confesó que su dificultad para desarrollar estas habilidades era tan grave que aunque tenía más de 10 años, ni siquiera sabía cómo escribir su propio nombre. Resaltó que únicamente sabía que se llamaba Joe porque así le habían dicho a sus familiares toda la vida. Una noche de febrero, a inicios de 1953, Joe se reunió con 2 muchachos de situaciones socioeconómicas similares a la suya, y aunque apenas los conocía casualmente, pasó el rato con ellos. Horas después, otros 2 jóvenes que se encontraban bebiendo licor y a quienes Joe conocía únicamente por sus apodos, se unieron al grupo. Al quedarse sin licor y sin dinero para comprar más, los 5 adolescentes comenzaron a robarles a transeúntes por las calles de la ciudad con la intención de reunir suficiente para seguir bebiendo. La noche terminó trágicamente cuando el grupo de chicos, intoxicados hasta el punto de perder en gran medida su lucidez, tuvieron un encuentro violento con 8 hombres, 2 de los cuales fueron heridos fatalmente con armas blancas. Según el diario Philadelphia Inquirer, los fallecidos fueron identificados como Charles Pitts y Jackson Hamm. El 20 de febrero de 1953, el grupo de 5 jóvenes fue arrestado y detenido durante 5 días sin acceso a asesoría legal. Luego de este tiempo, todos fueron sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional, bajo los cargos de asesinato en primer grado. A los acusados les entregaron los documentos que los declaraban culpables de los cargos y Joe, quien no podía leer y desconocía las leyes, al igual que los otros chicos, firmó el acta sin imaginar que lo llevaría a pasar casi 7 décadas tras las rejas. Después de un juicio que duró menos de un día, y sin ni siquiera haber asistido al tribunal, Joe fue apresado cuando tenía tan solo 15 años. Esta práctica, que excluía a los acusados de presenciar sus propios juicios, era común cuando la sentencia de culpabilidad ya se había decidido con anterioridad, haciendo que el juicio no fuera nada más que una mera formalidad.
En una entrevista con la emisora llamada Servicio Público de Radiodifusión, también conocida por sus siglas en inglés como PBS, Joe explicó que estaba al tanto de que tenía que cumplir una pena en prisión, pero no conocía lo que significaba la sentencia que le impusieron, así que nunca se imaginó que tendría que pasar el resto de su vida tras las rejas. Durante mucho tiempo sus padres no tuvieron permitido visitarlo en el centro de detención, de manera que lo que más le preocupaba era estar encerrado y alejado de su familia, no el tiempo de sentencia que tenía que cumplir. Aunque los recuerdos de aquella noche eran borrosos y confusos, el recluso confesó haber herido con armas punzantes a por lo menos uno de los sobrevivientes, pero siempre fue persistente al asegurar que él no le había quitado la vida a nadie. A lo largo de su condena, Joe vivió en 6 prisiones distintas. No obstante, las rutinas dentro de las diferentes instalaciones seguían la misma estructura, haciendo que su adaptación fuera cada vez más fácil a lo largo de los años. En entrevistas posteriores, el hombre se abrió con respecto a la vida que llevó mientras cumplía su pena. Cuáles eran los horarios, las funciones de mantenimiento de las cárceles y las actividades terapéuticas y de entrenamiento que realizaban. Sus días siempre comenzaban temprano en la mañana cuando los guardias hacían el conteo de reos. Luego pasaban al área del comedor y tenían su primera comida del día, después de la cual comenzaban sus actividades. Joe trabajaba principalmente en las tareas de limpieza. No obstante, a veces laboraba en la cocina y la lavandería. Paraban brevemente en las tardes a la hora del almuerzo y luego reanudaban su faena. Después del conteo nocturno se alimentaban por última vez y eso marcaba el fin de su jornada. Durante las entrevistas con la prensa, Joe también hablaba de su esfuerzo por mantenerse humilde y sano. También solía expresar su deseo por pasar desapercibido y no tener inconvenientes con ninguno de los demás presos. Aunque admitió no haber considerado a nadie como un amigo, siempre trató a sus compañeros con respeto y amabilidad, manteniendo buenas relaciones con todos. Durante los 68 años que pasó dentro de las paredes de los centros de detención, Joe no se involucró con drogas ni bebió alcohol. Trató de seguir las reglas y procuró no meterse en problemas siempre que pudiera evitarlo. Se enfocó en las cosas positivas que la prisión podía enseñarle y aprovechó la soledad para reflexionar, ocuparse de su propia vida y no entrometerse en los asuntos de los demás. También aprendió a leer y a escribir, además de encontrar un gusto por el boxeo. Aunque logró encontrar un gran sentido de paz interna durante este tiempo, tuvo que atravesar por momentos devastadores como la muerte de sus padres. También lo diagnosticaron con cáncer, enfermedad que fue tratada en el sistema de salud penitenciario y que Joe eventualmente logró vencer. En 2005, luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que dictaminaba inconstitucional la sentencia de pena capital a menores, un abogado de la Asociación de Defensores de Filadelfia llamado Bradley Bridge se puso en contacto con Joe, ya que tenía la sospecha de que la Corte pronto iba a tomar acción con respecto a los menores de edad enjuiciados como adultos y sentenciados a cadena perpetua. Bradley decidió conversar con él, ya que entre los 325 encarcelados del estado de Filadelfia que fueron enjuiciados de la misma manera, Joe era el que más tiempo tenía desde su ingreso en el sistema penal estadounidense. El defensor legal no tenía ningún conocimiento previo sobre su situación particular, pero decidió reunirse con él de todas formas. Tras aproximadamente 5 décadas del juicio, que lo obligó a pasar casi toda su vida tras las rejas, Joe seguía sin entender completamente su sentencia. Este hecho sorprendió a Bradley, quien se tomó el trabajo de informarle al hombre sobre sus derechos. En 2012, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que imponer cadena perpetua sin derecho a libertad condicional a menores de edad era cruel e inconstitucional. A pesar de esto, Pensilvania, donde Joe se encontraba encarcelado, pertenecía a la lista de estados que se negaban a cumplir con el dictamen. No fue sino hasta el año 2016 que la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó a todos los estados que se oponían a dichas medidas que evaluaran una vez más los términos de las penas impuestas a las personas encarceladas siendo menores bajo los parámetros anteriormente mencionados. Como consecuencia, un año después del nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema, Joe fue sometido a un nuevo juicio, al igual que otros cientos de personas que se encontraban en su misma condición.
A pesar de que Joe tenía esperanzas de que este proceso resultara en su liberación inmediata, no tuvo suerte en esta instancia. Con todo, si bien fue hallado culpable de homicidio, esta vez fue sentenciado a solo 35 años de encarcelamiento e incluso se le otorgó la posibilidad de pedir libertad condicional. La Junta de Libertad Condicional se reunió con Joe 2 veces, pero pese a los consejos de su representante legal, rechazó este acuerdo en ambas ocasiones, ya que creía que, aunque hubiera sido más sencillo tomar esa oportunidad, de hacerlo no hubiera sido realmente libre, ya que habría seguido estando sometido a la supervisión del sistema judicial por el resto de sus días. Aunque sus pocos conocidos no comprendían su razonamiento, Joe expresó durante su entrevista con la cadena de noticias BBC que nunca perdió la esperanza de algún día recibir una propuesta que él considerara mejor, una gracias a la cual pudiera sentirse verdaderamente libre. Bradley, el abogado de Joe, impugnó la sentencia y luchó sin descanso durante 3 años para lograr que la corte aceptara los términos de su representado. Finalmente, el 12 de noviembre del 2020, luego de que el abogado consiguió que se moviera el caso de la Corte Suprema a un tribunal federal, un nuevo juez emitió un fallo mediante el cual se establecía que Joe debería ser liberado en 90 días a menos que lo sentenciaran nuevamente. Fue así como, el 11 de febrero del 2021, y luego de pasar 68 de sus 83 años de vida tras las rejas, Joe Ligon fue finalmente liberado, de acuerdo con sus propios términos. El encarcelamiento penal en Estados Unidos se considera como el más grande del mundo. Algunos medios de comunicación y reportes de organizaciones defensoras de los derechos humanos incluso han tachado la práctica como encarcelamiento masivo. Según el informe oficial de Human Rights Watch sobre este tema, publicado el 4 de abril de 2022, la cifra de encarcelados en el país norteamericano para esa fecha llegaba a 2 millones de personas. En concordancia con tales hallazgos, el libro de resumen estadístico, también conocido por sus siglas en inglés SBB, muestra que entre 1993 y 2017, alrededor de 4.500 menores habían sido juzgados bajo los mismos parámetros que se utilizan para criminales mayores de edad y habían sido encarcelados en instalaciones acondicionadas para adultos. Muchos de estos jóvenes, algunos de apenas 13 años de edad, cumplían condenas de cadena perpetua, sentenciados a una vida en prisión y en ocasiones sin posibilidad de libertad condicional. La Iniciativa de Igualdad de Justicia, organización comprometida a acabar con las prácticas de encarcelamiento masivo en Estados Unidos, enfatiza que ser encarcelado por tanto tiempo a una edad temprana dificulta y en algunos casos imposibilita las probabilidades de una reinserción exitosa en la sociedad, ya que estos individuos no están familiarizados con las necesidades básicas para sobrevivir al ritmo acelerado de hoy en día. Muchos se sienten abrumados al encontrarse con un mundo que siguió en constante cambio, mientras ellos vivían confinados en espacios que se mantenían estáticos y donde se seguían las mismas rutinas durante años. Un ejemplo de alguien cuya vida se vio afectada por estas prácticas es Ralph Brazel, quien fue condenado a 3 cadenas perpetuas por posesión de sustancias ilícitas. Ralph, quien pasó poco más de 21 años en la cárcel, en la actualidad es activista por la reforma del sistema judicial estadounidense y ha expresado públicamente cómo su vida fue alterada de manera casi irreparable por estas leyes, que hoy en día se consideran inconstitucionales. De manera similar, mientras que la vida que Joe llevó en reclusión se mantuvo estable y sin modificaciones significativas durante décadas, el mundo fuera de los confines de la prisión avanzó constantemente y de manera veloz hasta convertirse en algo completamente distinto a lo que él conocía. Desde su celda, Joe fue testigo de eventos históricos tales como la llegada del hombre a la luna, la guerra de Vietnam, la caída del muro de Berlín, o los atentados del 11 de septiembre de 2001 a través de transmisiones de radio y televisión. Aunque jamás había visitado otros lugares aparte de Alabama y Pensilvania, el ahora exprisionero sentía que las noticias lo hacían viajar por el mundo. I almost cried, okay, but I broke down with a big smile on my face.
a free man, free at last. Al hablar de su experiencia al redescubrir la vida al otro lado de las rejas, el hombre de más de 80 años dijo que todo le parecía emocionante y hermoso, incluso cosas que la persona corriente consideraría mundanas y aburridas, como la variedad de diseños de automóviles y la altura de los edificios en la ciudad. Su abogado Bradley, con el apoyo de activistas y otras organizaciones, ha trabajado para que el impacto que implica la reintegración social tenga la menor cantidad de consecuencias negativas en la salud mental, emocional y física de Joe. A través de un programa de atención domiciliaria, consiguieron asegurarle al hombre una vivienda con una familia de Filadelfia, cuyos integrantes lo han asistido durante el difícil proceso de reinserción. Joe manifestó durante su conversación con la BBC que le gustaría que otras personas pudieran aprender de su experiencia y que el público conociera cómo hay gente que trabaja para cambiar las injusticias dentro del sistema judicial estadounidense. Aunque un programa del estado de Pensilvania cubría sus necesidades alimenticias tras ser excarcelado, Joe manifestó su intención de conseguir empleo en un área que conocía bien como conserje de un edificio. En cuanto a su familia, según reportes de prensa, tiene una hermana y una sobrina con quienes tenía planeado reencontrarse. De igual modo, continuó practicando boxeo, una de las pasiones que desarrolló durante su encierro. Para Joe Ligon, quien hasta el momento de su liberación fue considerado el delincuente juvenil más viejo de Estados Unidos, conocer un mundo completamente nuevo después de 68 años fue tan conmovedor que se le resulta imposible describir en palabras, y expresó que salir de prisión se sintió como volver a nacer. Y bueno amigos, aquí termina el video de hoy. Como ya te lo pedí antes, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta si este contenido te ha parecido interesante. Nos vemos en la siguiente historia. Hasta pronto.